Doctora Elba Rivera Gómez. Nace el 12 de abril de 1961 en San Mateo, Sosola, Etla, Oaxaca, en la Mixteca oaxaqueña, siendo la quinta hija de 8 hermanos. Sus padres, profesor Cirilo Rivera Castro y Amanda Gómez García. Inicia sus estudios en preescolar en la ciudad de Oaxaca. La primaria la cursa en una escuela comunitaria zapoteca hasta el 4º año, ya que era el último grado que se impartía en esta institución, por lo cual tiene que regresar a la ciudad de Oaxaca para concluir su educación básica. Debido a los conflictos sociales existentes en su estado, tuvo que emigrar a la ciudad de Puebla para estudiar en la preparatoria Alfonso Calderón Moreno de la Universidad Autónoma de Puebla. Cursa la licenciatura de Antropología en la misma universidad. Posteriormente obtiene el grado de maestría en Ciencias Históricas por la Universidad Amistad de los Pueblos, Moscú, Rusia. Resulta por demás interesante resaltar los acontecimientos que sucedieron y que motivaron a la doctora Elba para el logro de su tesis doctoral. En el año 2001, siendo Puebla sede del Congreso Latinoamericano de Filosofía, se organizó como parte de un coloquio de filosofía feminista, en donde la doctora Rivera participa con una ponencia que versa sobre las mujeres universitarias y por la que recibe felicitaciones por parte de la doctora Graciela Hierro, organizadora de además de la recomendación por parte de ella de que la temática abordada en su ponencia fuera el tema de su tesis doctoral. La doctora Elba obtiene el grado doctoral en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana con la tesis intitulada De la manifestación al aula, saberes, silencios e inequidades de género en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1971-2000. La doctora Rivera ha participado en diversos proyectos colectivos de investigación interdisciplinarios e interinstitucionales, cuyos resultados han sido publicados en los siguientes libros. En el 2006, Construyendo la historia de las mujeres, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa. Estudios históricos sobre las mujeres en México. Mujeres en la política y la historia. Miradas en la noche. Estudios sobre la prostitución en Puebla. Confluencias en México. Palabra y género. Estudios sociales sobre la infancia en México. La enseñanza de la historia ante los procesos de evaluación. Todos estos en el 2007. En el 2008, Estudios Iberoamericanos de Género en Ciencia, Tecnología y Salud. De la filantropía a la rebelión. Mujeres en los movimientos sociales de finales del siglo XIX al siglo XXI. Es presidenta de la mesa directiva en el periodo 2010 al 2012 y fundadora de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos. Es fundadora e integrante del comité editorial de la revista digital La Manzana, de la Red Internacional de Estudios sobre las Masculinidades, cuya directora es la doctora Jité Hartog. Dentro de las publicaciones encontramos Cuestiones laborales, cuidado, hombres sin trabajo, Imaginarios sociales, Migración y globalización, Paternidad, una apertura que valorar. Violencia masculina es igual a la hombría a su máxima potencia, una ecuación que reformular, una diversidad que explorar, un horizonte para caminar. Actualmente la doctora Elba Rivera imparte cátedra a nivel licenciatura en el Colegio de Historia, en donde fundó el Seminario de Investigaciones Históricas, Género e Historia, Seminario Metodológico 1 y 2, Historia Regional, Historiografía Universal 1 y 2, Historia del Mundo Moderno, Historia de la Expansión Capitalista e Historia del Mundo Contemporáneo. En mi estado, sobre todo en la ciudad, había problemas sociales muy fuertes. Hubo un movimiento estudiantil, campesino, que derrocó a un gobernador y entonces la situación política del estado estaba muy difícil. Yo debo decir que mi padre fue un gran luchador social como profesor.
fue el líder magisterial, fundador del movimiento revolucionario del magisterio en Oaxaca y también fundador del Partido Comunista en Oaxaca. Entonces, esa tradición del pensamiento de izquierda influyó en mí porque desde muy pequeña yo acompañaba a mi padre a todas sus actividades políticas. Y en esas actividades políticas en que usted acompañaba a su papá, ¿era permitido el acceso de las mujeres? Digo, una cosa es como observadora y otra cosa es como platicar en forma cercana con su padre y decirle, yo pienso esto. ¿Él le daba apertura a usted por efecto de que tuviera usted causa en ese sentido de la cuestión de libertad de expresión, en este caso de mujeres en las mujeres? En ese entonces te estoy hablando de una Oaxaca de 1973. Cuando yo concluí la secundaria fue en 1976, entonces te estoy hablando de 3 años de mucho movimiento social en el estado, ¿no? Yo era muy pequeña y había pocas mujeres, sí, había mujeres militantes, había mujeres que participaban en las organizaciones, mujeres líderes también en las organizaciones campesinas, en las organizaciones de colonias. Entonces yo convivía en ese ámbito social, y algo que mi papá y al cual le agradezco pues parte de la formación que yo tengo es que una tarea que me dio mi padre desde que yo empecé a estudiar la secundaria es que mi tarea era leer el periódico todos los días y prepararle la síntesis informativa para que cuando él regresara del trabajo, él ya supiera cuáles eran las notas más importantes, ¿no? Entonces, eso a mí me creó el hábito de la lectura, ¿no? Y también el trabajo de síntesis, ¿no? De abstracción, cosa que la mayoría de mis compañeros de secundaria no lo hacían, ¿no? Entonces, también algo muy importante que debo mencionar es que mi padre siempre me decía que la mejor, el mejor esposo, el mejor novio, amante o lo que yo quisiera tener iba a ser mi título, y que a mis estudios, a mi profesión debería dedicarme para después hacer lo que yo quisiera. Durante el tiempo en que yo estuve estudiando en la preparatoria me tocó ser consejera universitaria por parte del sector estudiantil, y debo mencionar que ahora que ya hice la investigación de toda la historia de la universidad, pues soy la primera mujer en ocupar ese cargo como estudiante en esa preparatoria. En 1981 a mí se me presenta la oportunidad me otorgan una beca y con la cual yo me voy a estudiar a la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Estuve ahí estudiando, ahí sí me fui a estudiar historia, de 1981 a 1987. Cuando yo regreso y cuando yo vivo bajo el régimen socialista, me doy cuenta que las mujeres ocupan espacios que aquí en nuestro país no era común que las mujeres eran las directoras de las fábricas, las mujeres estaban en todos lados, pero yo no me había preguntado por qué no estaban en los espacios de la jerarquía, ¿no? En donde se toman las grandes decisiones, ¿no? Yo me voy a estudiar la maestría a la UNAM entre 1992 y 1995 aproximadamente. Ahí conozco y asisto al seminario de Graciela Hierro. Antes yo, por mi cercanía con la doctora Gloria Tirado, y a su vez conozco a Mari Carmen García Aguilar por vía de la doctora Gloria Tirado, empiezo a reencontrarme otra vez con el feminismo, pero es principalmente en la UNAM, cuando yo asisto a los seminarios de Graciela Hierro, te estoy hablando de 1995. Hasta ahí obviamente estamos hablando que usted todavía no incursionaba. De lleno no. Lo que yo hice entre 1995 y 1999 aproximadamente, en la universidad se llevó a cabo una reforma curricular, se introduce el sistema por créditos y bueno, hay un tronco común y se incluye una materia que se llama Derechos Humanos.
ahí me reencuentro con el tema de las mujeres, ¿sí? Al estar preparando la capacitación docente, los materiales de curso y la selección la selección y la impartición de la materia como tal, había un módulo muy especial que se impartía, que eran los derechos humanos de las mujeres. Y ahí me reencuentro otra vez con el tema de las mujeres. Y coincide con que yo unos meses antes ya había conocido a Graciela Hierro, estaba asistiendo a los seminarios de Graciela Hierro, entonces eso me permitió otra vez reencontrarme con los estudios que había tenido en 1980-81 en la facultad, en el Colegio de Antropología, ¿no? Me voy al Centro de Estudios de Género y ahí empiezo a colaborar en los trabajos de investigación, docencia y divulgación con la hoy doctora María del Carmen García Aguilar, ¿no? Entonces yo trabajé con ella, estuve en el año 2000, fui a formarme al Colegio de México, al programa interdisciplinario de estudios de la mujer. Después empecé a participar en los cursos de capacitación para sensibilizar con la perspectiva de género. Vi de cerca cómo se formó el Grupo Plural de Mujeres, que fue el que dio pauta para la creación del Instituto Poblano de la Mujer. Bueno, primero programa estatal de la mujer, que después se transformó en el Instituto Poblano de la Mujer. Y bueno, a partir de estos últimos, que son 1997 para acá, ya son 13 años, ¿no? He estado de tiempo completo a el trabajo con las mujeres, ¿no? Desde la historia, desde los derechos humanos y principalmente en el tema de la educación. El interés por saber más de la teoría feminista me lleva a conocer a feministas como Diana Mafía, a conocer a filósofas tan importantes como a las españolas, por ejemplo, por supuesto a reencontrarme con los textos de Marcela, de Marta Lamas, de Marta Torres Falcón, de todas estas teóricas del feminismo mexicano, ¿no? Y conocerlas y estar en sus seminarios fue mucho más gratificante todavía, ¿no? Conocer a Gloria Cariaga, por ejemplo, una de las principales promotoras de los estudios lésbicos y también del movimiento feminista. Conocer a Graciela Hierro más de cerca, ya no tanto como la maestra, sino como la amiga, en sus seminarios y en todos estos cursos que hizo como de filosofía feminista. Eso te va formando, ¿no? Y además conocer también a las primeras mexicanas historiadoras pioneras del feminismo en la historia, ¿no? Te estoy hablando de conocer a Ana Lau, a Carmen Ramos, a Julia Tuñón, bueno, les estoy mencionando a las tres pioneras más importantes, pero hay muchas más historiadoras. Cuando yo descubro un texto que compiló Carmen Ramos, que se llama Género o Historia, es entonces cuando yo digo, entonces toda la teoría feminista, todo lo que yo he aprendido y leído hasta ahora, a la historia se aplica. Ahora, ¿y usted dentro de qué corriente feminista se identifica usted? Bueno, cuando yo entro al Centro de Estudios de Género, por supuesto que en ese momento están de moda, ¿no? El concepto de género. Es el feminismo postestructuralista, ¿sí? Después con la doctora María del Carmen y principalmente con Graciela Hierro, en su seminario vamos a tener contacto con el feminismo de la diferencia. Y entonces yo me asumo como feminista de la diferencia, pero dentro del campo de la historia, ¿sí? No en trato de llevar este planteamiento o estas propuestas de las feministas italianas y francesas al campo de la historia.